Mostras, maestras de la poesía argentina. Somos mostras, la 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 la. Soy mostra, la 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 la. Mostra, mostra. Son mostras, la 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 la. Soy mostra, la 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 la. Mostra, mostra. Mostras. Capítulo 6. Contigo en la distancia. Estela Figueroa. Hola, mi nombre es Inés Kreplak y este es un nuevo capítulo de Mostras, maestras de la poesía argentina. El capítulo de hoy está dedicado a Estela Figueroa, poeta santafesina nacida en 1946 y, como ella misma dice, es el hada que no invitaron. Pero antes, y vinculado con esto, el hada que no invitaron es el título de la poesía reunida de Figueroa y, como en el cuento La Bella Durmiente, hay un hada que no es invitada a una fiesta y entonces ella, vengativa, les arroja una maldición. En la poesía hay, y si ustedes están interesados podrán verlo en las redes, festivales, lecturas, presentaciones, premios, perfiles de Instagram con miles y miles de seguidores, miles de me gustas y ornamentos oficiales. Pero lo que nos recuerda Estela Figueroa es que nada de eso importa demasiado. Que eso no es necesariamente relevante porque lo único verdaderamente importante en la poesía son los poemas. Figueroa no ganó premios y desde hace años tampoco participa de lecturas ni de festivales. Sigue viviendo en la ciudad de Santa Fe, en un barrio que queda a pocas cuadras de la cancha de Colón. Y acá estamos, aunque no tenga ni celular, hablando de ella, una de las poetas más importantes del país. Y ahora les vamos a contar por qué. El poeta Carlos Batilana nos habla sobre la lateralidad de la obra de Estela Figueroa. Yo conocí la poesía de Estela Figueroa en el diario de poesía. Durante los 90 e incluso antes, el diario de poesía había publicado algunos poemas de ella. Me sorprendió la transparencia de esos poemas, pero esa transparencia, por detrás había una trama de cierta complejidad. Es decir, la sencillez siempre requiere una artesanía muy particular para poder afectar al lector. A partir de ese momento, la poesía de Estela Figueroa fue fundamental para mí y sin embargo siempre ocupó un lugar lateral en la poesía argentina hasta que apareció el hada que no invitaron, la poesía reunida de ella que la consagró de una manera mucho más amplia para los lectores. De hecho, es uno de los libros que más se venden en la poesía argentina y de los que más se menciona. Ahora el nombre El hada que no invitaron también es sintomático porque parece indicarnos que Estela durante mucho tiempo no fue invitada al Festín de la Poesía Argentina. El escritor Osvaldo Aguirre nos habla de la obra de Estela Figueroa. A veces parece como que Estela fuera una figura solitaria que está un poco como recluida en su casa de Santa Fe y sin embargo ha tenido y tiene una red así de afectos muy fuerte, donde se sostiene y donde sostiene además su poesía. O sea, uno cuando lee su obra poética puede ver todo un mundo de personajes y de relaciones que está muy presente, ¿no? Desde lo más cercano, las presencias familiares, los padres, la hermana, las hijas y por otro lado una red de amigos a los cuales les habla, a los cuales evoca, con distintos acentos, ¿no? Me parece que hay una cuestión así un poco, sobre todo en los últimos poemas, una cuestión un poco dramática en relación a la muerte, a la pérdida de algunos de esos afectos. Hay muchos poetas, como el gran poeta griego Cavafis,
que a pesar de haber publicado poco, no dejan de ser imprescindibles. Estela Figueroa tiene un poemario que publicó en el año 85, otro en el 91, otro en el 2007 y finalmente su poesía reunida en 2016, editada por Bajo la Luna. Cuando hablé de El hada que no invitaron como título, que es un título hermoso por otra parte, no es justo quizás hablar de un tono vengativo, sino de un hecho descriptivo. Es como una descripción objetiva dentro del sistema poético argentino, mencionar a ese sujeto poético, ese sujeto lírico, que durante mucho tiempo, hasta que apareció su obra reunida, no había sido considerado plenamente o no era tan mencionada, pero ese libro tuvo una repercusión inmediata, como si hubiera estado esperando a una gran cantidad de lectores que enseguida asintieron. Como un chico que en una tarde de domingo pasea con un globo, yo paseo con mi paréntesis. Si el hilo es fuerte, lo conservaré. Si es débil, no, claro que no. Trazar un paréntesis puede funcionar como una forma precisa para definir su poesía y también su forma de estar en el mundo. Si lo pensamos, trazar un paréntesis es algo muy sencillo, pequeño, simple, como un globo en la mano de un niño, una ilusión, un artefacto, una materialidad, a menudo, infantil. Como dice el poema, todo depende del hilo que nos une con nuestro paréntesis. Si es fuerte, lo conservaremos. Si es débil, no, claro que no. La poesía, la literatura y el arte en general se parecen a ese paréntesis, ese ínfimo dique de contención personal, escrito de puño y letra contra nuestro día a día, contra nuestros problemas y nuestros deseos, para que, como dice Estela, las emociones no nos inunden como un río. La poesía de Estela Figueroa tiene un tema recurrente que es el paso del tiempo. Habla de ese tema, de hecho los nombres de sus poemas, los títulos de sus poemas llevan títulos referidos a las estaciones del año o a los meses, a los días, y es un tema que insiste. Y al mismo tiempo esa insistencia va acompañada de cierta depresión, una tristeza que es como una lluvia que cae sobre esos poemas. Sin embargo, esa narración poética al mismo tiempo es ligera. Habla de la tristeza, pero no con solemnidad, sino aligerándose de ese peso a través de las palabras. Figueroa vivió siempre en la ciudad de Santa Fe. Fue amiga del poeta Juan Manuel Inchauspe y conoció a Juan L. Ortiz, a quien frecuentó durante un tiempo. Algunas de sus primeras lecturas, un poco a partir del azar de bibliotecas ajenas, dado que no había ninguna biblioteca en su casa, fueron Rilke, Beckett, Pavese, Pessoa, Milló. Libros regalados por novios, según ella misma dijo en una entrevista publicada hace tiempo en Diario de Poesía, hecha por Osvaldo Aguirre. La de Estela Figueroa parece ser una poesía relacional, es decir, un modo de vincularse de forma verdadera e intensa con el mundo. Poemas en donde sus hijas son protagonistas, poemas en donde dialoga con poetas clásicas como Emily Dickinson o con Juan Manuel Inchauspe, su amigo, y poemas en donde recuerda algo que le dijeron. En el poema Mediodía se dice que la poesía es como la cebolla, y tiene debajo un asterisco que le corresponde y aclara. Frase que me dijo un emisario de Juan L. Ortiz, Alfredo Beirabé, de paso por mi casa. Tenemos entonces el paréntesis del primer poema, comparado con un globo, y ahora una cebolla. Un paréntesis, un globo, una cebolla. La poesía está en todas partes, en las cosas concretas, en la cotidianeidad y en las frases recordadas. Hay además sentido del humor. La de Estela Figueroa no es una poesía solemne ni altisonante. En todo caso, si quedamos habitados por la poesía, como sucede cuando realmente nos conectamos con ella, si el hilo es fuerte lo conservaré, es comparado con el olor que nos queda en la boca después de comer una cebolla. Hay una aislación que es tan urgente como necesaria. La poesía es un refugio. En Figueroa, la poesía puede ser leída como una forma de relacionarse a prudente distancia con el mundo circundante, y surge casi con naturalidad como cae un fruto maduro o como florece una flor. En Diario de Poesía ella dice: la escritura surge como un momento de trance, no de éxtasis. Quiero decir que una no elige usar pocas o muchas imágenes, que una no hace el rescate de una escuela o de otra.
Cuando hablo de trance, me refiero a que el poema ya está dado dentro mío. Y te recalco que tiene que ser un momento de mucho bienestar psíquico. No lo veo asociado a estados de perturbación o de locura. En otra entrevista, Figueroa dice: desconfío de la gente que escribe muchos poemas, que te dicen, ay, ahora estoy escribiendo tanto. No sé, porque realmente es una conexión. Una vez, una mina de mi barrio me hizo reiki. Nos hicimos amigas. Ella me hacía masajes. Para ella yo era su amiga azul. Un día me dice, te regalo un reiki. El reiki no se cobra, es una ofrenda. Una persona que cree que en ese momento puede ponerse en contacto con vos. Acepté. Me acosté en la camilla. Ella daba vueltas alrededor de mí. En un momento, abrí los ojos y vi que ella lloraba mucho. Yo tenía tal estado de paz que tuve una alucinación como la entrada a algo y predominaba el color rosa. Me duró mucho tiempo ese estado. No necesitaba tomar mate, ni comer, ni ver televisión, ni nada. Y lo más importante, sentir que en tu vida no ha pasado nada grave, nada que te haya dañado para siempre. Me fui a caminar a Parque del Sur y me sentía tan importante como un poquitito de césped. Eso me daba mucha tranquilidad. Era importante, pero como eran importantes los árboles, el césped. Y formábamos parte de una cosa, que vaya a saber una dónde empieza y dónde termina. Lee a Manuel Inchauspe en el Hospicio, la escritora Selva Almada. Las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, escritas en la intimidad y como con vergüenza. Nada de tonos altos. Nos parecemos a la ciudad donde vivimos. Perdiste tus últimos poemas y yo casi no escribo. De allí esos largos silencios en nuestras conversaciones. Lo que hizo Figueroa fue juntar su poesía reunida, editar su poesía reunida en la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, donde Inchauspe tenía publicadas solamente 2 libros, y lo que hizo Estela Figueroa es juntar esos 2 libros, incorporar algunos otros materiales inéditos, poemas que habían estado publicados en revistas y no habían sido recogidos en libros. Dijo alguna vez Figueroa que escribir es un trabajo muy arduo, no es algo liviano, algo que uno hace de codito mientras está ganando dinero o gobernando una ciudad. Y también dijo que le gustaría morir siendo muy vieja, llegar a sentir como un cansancio de estar vivo, llegar a desear la muerte, y no que sea una invasora. Ante tanta poesía ligada a la falta de deseo, el sufrimiento ante la muerte, Figueroa habla de desear la muerte, no para escapar de la vida, sino por cansancio, por plenitud. Una posición como la suya, retirada del centro, es inteligente y original. ¿Dónde nació? Estela Figueroa nació el 12 de agosto de 1946 en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuándo comenzó a escribir? Ella misma contó que en su casa nunca hubo predisposición ni estímulos para que fuera poeta. Su padre era muy autoritario, estaba ligado a la fundación del Partido Comunista y los textos que escribía su hija le parecían una pavada. Su iniciación en la poesía estuvo ligada a una amiga más grande que la llevaba a pasear a un parque cerca de su casa. Una vez, su amiga iba recitando un poema que Estela recuerda siempre con profunda emoción, y las rosas blancas y las azucenas. Tanta emoción le causó en su momento que le besó la mano, su amiga se rió y le dijo que era una loca, que la quería mucho. Estela Figueroa dice que toda iniciación es a través del amor. ¿Quiénes o qué la inspiraban? Su tema de inspiración es la vida cotidiana, lo siniestro que está presente en la vida todos los días, lo siniestro, la finitud. Principales libros. El hada que no invitaron, editado por Bajo la Luna en 2016, contiene su obra poética reunida. Como dijimos, sus libros fueron muy pocos y son muy difíciles de conseguir. Sus poemas circularon durante mucho tiempo casi en la clandestinidad, en fotocopias, por talleres literarios o gracias a la difusión de algunos blogs. Premios y reconocimientos. Estela Figueroa no obtuvo premios, coordinó talleres literarios en privado y en el pabellón de menores de la Cárcel de las Flores. Dirigió la revista La Ventana, que publica la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. Poemas imperdibles por Natalia Romero. Tormenta de verano, de Máscaras Sueltas, de 1985. La noche
la lluvia que inunda la calle y desprende las ropas colgadas de la soga, el viento frío, el barro que seca y la noche, otra vez la noche, el tiempo que tapa los indicios de una presencia. El yo poético exclama: Hace 3 días que te has ido. Todavía están tus libros sobre la mesa y ya una casi imperceptible capa de tierra los cubre. El Nunca, de La Forastera, de 2007, en donde dice: Nunca tuve un amado que hiciera un largo viaje por los campos para verme, nunca le saqué las botas a un hombre cansado, nunca tuve un amado, nunca viví en el campo, pero hice de mi casa un lugar donde brindo tierna hospitalidad a las plantas y los animales. Nunca supe qué quieren decir los ojos de un hombre cuando me dice que me quiere, pero conozco muy bien la mirada de mi perro. Entonces, Estela Figueroa, la distante, la forastera, el hada que no invitaron pero clandestinamente está y estuvo siempre presente. Tal vez escondida detrás de alguna planta o algún animal escurridizo, en las lluvias, en las noches, los hospicios, acompañando a una hermana viuda, siendo cómplice de su hija o simplemente deseando, leyendo, escribiendo una parte importante de nuestra historia poética. Ahora sí, con su propia voz, esta mostra, maestra, nos lee Vegetal. Como la Érica, que antes de secarse produce un hijo. Pero también como la orquídea, orgullosa y sola. Como el sauce, inclinado hacia el río quieto. Pero también como la grevilea, que enfrenta los vientos más feroces. Frágil como los pensamientos a los que una ligera lluvia aplasta. Abierta como el paraíso que juega con las gotas. Manos desconocidas revolvieron el césped donde escribí palabras. ¿Buscaban tesoros ocultos? Soy hosca, como el cactus. Nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de conocer un poquito más sobre la vida y la obra de Estela Figueroa. Esto fue Mostras, Maestras de la Poesía Argentina. Idea y supervisión de guión, Inés Kreplak. Guión, Patricio Foglia. Producción, Dani Morán. Edición, Fabricio Coprés. Hasta el próximo capítulo.